Hola, bienvenido nuevamente al Radar del Fraude. Mi nombre es Giancarlo Berrocal y soy examinador de fraude. Esta semana vamos a ver el tema del fraude en las iglesias cristianas. Específicamente estaremos viendo el caso de un pastor que vivió muchos años a costa de las ofrendas y las donaciones de la iglesia. Como es típico en el programa, vamos a comenzar con una pregunta de trivia. ¿Qué porcentaje de los ingresos anuales de la iglesia se pierden por fraude? A, 5%, B, 10%, C, 15%, D, 20%. Muy bien, antes de empezar con el programa, quería hacer un paréntesis para decirles que, el tema de el fraude en las organizaciones religiosas, específicamente en las iglesias cristianas, es un tema que impacta a todas las religiones, no solamente a las iglesias cristianas. El otro punto que quería resaltar es que obviamente es un tema sensible y el objetivo de este programa no es desacreditar a las iglesias cristianas, ni mucho menos desmerecer la fe. Al contrario, yo soy un hombre de fe, soy cristiano. Sin embargo, este programa no tiene nada que ver con un tema teológico. No soy experto en el tema, sino vamos a centrarnos en el tema de fraude. El fraude en las iglesias cristianas lamentablemente ha ido en aumento y esto es evidente en muchas de las noticias que vemos en los periódicos, y a continuación les he puesto en la pantalla algunos recortes de los últimos años. Y según las estadísticas que nos presenta la Asociación de Examinadores de Fraude, alrededor del 5% de los ingresos anuales de la iglesia se pierden por fraude. Y esto, si vemos en el cuadro, es consistente en todas las iglesias sin importar el tamaño de la iglesia. A continuación, en el siguiente cuadro vemos también que la iglesia pierde alrededor de 53 billones de dólares anualmente por fraude. Esto supera el monto que se destina a las misiones a nivel mundial, que solamente representa 47 billones de dólares. Veamos si pudo adivinar la respuesta de la pregunta de trivia de esta semana. La respuesta es A, 5%. No se olvide de darle like al vídeo, compartir el vídeo, suscribirse al canal en YouTube y darle clic al icono de la campana. Ahora, ¿por qué las iglesias cristianas son tan susceptibles al fraude? La primera razón es por el alto nivel de confianza que los líderes de la iglesia poseen ante sus seguidores. Esto hace que obviamente los líderes puedan cometer actos ilícitos sin que despierten la sospecha de las personas que los rodean. La segunda razón es el alto nivel de reclutamiento de voluntarios, quienes muchas veces ocupan cargos administrativos con responsabilidades de manejo financiero en la iglesia, sin haber pasado por algún proceso riguroso de verificación de sus antecedentes penales. La tercera razón es por el tipo de organización de la iglesia, que es un tipo de organización sin fines de lucro. En Latinoamérica y en Estados Unidos, las iglesias obviamente están exoneradas del pago de impuesto en las ofrendas, el diezmo y las donaciones. Asimismo, las iglesias están exoneradas de reportar o divulgar la información financiera de su institución. Por último, el gobierno tiene ciertas restricciones, limitaciones en auditar los estados financieros de las iglesias. Esto crea el clima perfecto para que obviamente líderes inescrupulosos puedan mantener el secretismo necesario para poder cometer actos ilícitos. Afortunadamente, no todas las noticias son malas. En 1979, un grupo de iglesias evangélicas creó el Consejo Evangélico de Responsabilidad Financiera, con el fin de transparentar los manejos financieros de las iglesias. Actualmente esta organización tiene alrededor de 1.500 iglesias
lo cual representa quizás menos del 1% de todas las iglesias en Estados Unidos, tanto católicas, evangélicas, baptistas, etc. Vamos a ver a continuación la página web de esta organización. Esta es la página web. Yo tengo una cuenta con esta página. Y bueno, vemos aquí que hay muchos recursos para poder usar. Hay distintos seminarios, entrenamientos, libros. Y vamos a ver aquí en la parte de libros donde podemos encontrar material gratuito en español. Por ejemplo, aquí vemos 10 elementos esenciales del seguro social de ministerio, impuestos para ministerio, etc. Y son distintos materiales gratuitos. Y bueno, también hay la parte aquí de hacerse miembro de la organización. Y bueno, hay distintos tipos de membresías para ser parte del Consejo Evangélico de Responsabilidad Financiera. Los precios son asequibles para una iglesia de, yo diría, más de 50 personas. Ahora veamos las iglesias que ya son miembros o parte de la organización. Yo había dicho que son 1500, pero en realidad son 2200 iglesias. Entonces, pongamos una iglesia, vamos a decir Bethel, que es una iglesia, un ministerio bastante conocido en Florida. Veamos, y usted puede buscar, si usted está pensando buscar una iglesia y buscar una iglesia que tenga ese compromiso con la responsabilidad financiera y la transparencia, yo creo que les recomiendo también buscar que la iglesia esté acreditada. Por decir, vamos a ver Bethel, Ministerios Bethel, que está ubicado en Daytona Beach. Vamos a ver el profile de la iglesia, ¿no? Entonces más o menos nos divulga la información financiera tal cual, transparente, los ingresos en cash, las donaciones, los gastos. Entonces, es más, uno puede ir y ver los estados financieros de la iglesia 2, 3 años atrás y ver si hay déficit, si la iglesia está operando con un superávit, si son responsables con los recursos que se le está dando, etc. Entonces es una buena fuente de información para tener una idea de si la iglesia está manteniendo una responsabilidad financiera adecuada. Entonces yo les recomiendo que combinen a sus autoridades a que se registren a esta organización. Mi iglesia está registrada. Las iglesias más grandes y con doctrinas sanas están registradas en esta página en Estados Unidos. Lamentablemente en Latinoamérica no hay una plataforma similar. A continuación veremos el interrogatorio que pasó el pastor Taylor de la iglesia JMMI con respecto a los manejos financieros de su iglesia. The cars are in the ministries. I mean, they all belong to the ministry. I pay for my own car. What's your car? Own Range Rover. Who drives the Bentley? My driver. Who's your driver? I have a number of drivers. And the same thing with the 2007 Mercedes-Benz? Yes. 2008 BMW? Yes. JMMI paid over $6,000 to Louis Vuitton. Yes. What would that be for? Well, this is for clothes concerning my TV ministry as well. Oh, you have to wear Louis Vuitton? Oh, in a media ministry. In a what? Media ministry. Yeah. Okay, on the road, when I'm always traveling and using my clothes, I'm sweating through them. So I'm needing new clothes also for television ministry. Resort Hotel in Anaheim, California. Do you remember that? Yes. And did you go? Yes, I was there. And who were you with? I know it was 4 staff. I can't remember exactly who all went, but we were down there in Orlando for a meeting, and then we also went for vacation, yes. To Disneyland? Yes. And the JMMI paid for that? Yes. And so do you report that on your income when you get paid for vacation? I don't know, I'm not. Después de ver el caso del pastor Taylor, ahora repasemos cuáles son las banderas rojas que ustedes pueden detectar para poder descubrir algún tipo de fraude en
su iglesia. El primer punto es cuando los líderes no tienen una separación clara entre sus ingresos personales y los ingresos del ministerio. El segundo punto es cuando hay un secretismo excesivo sobre los estados financieros de la iglesia. Solamente se comparte o se divulga esta información a ciertas personas dentro del círculo de confianza de los líderes, pero no a todas las personas de la iglesia. El tercer punto es cuando solamente una o dos personas manejan todos los aspectos financieros de la iglesia. El cuarto punto es cuando el líder de la iglesia tiene el poder de autorizar cheques. Los activos de la iglesia son administrados para usos personales. Cuando el carro de la iglesia se usa para temas personales o las propiedades, en el caso del pastor Taylor tenía una propiedad que se usaba como un resort, etc. Los miembros del directorio de la iglesia no son independientes. Cuando todos los miembros del directorio de la iglesia le deben favores a los líderes o tienen algún vínculo relacional con los líderes, entonces se compromete la independencia del directorio. Es más, la otra bandera roja es cuando los líderes ostentan una vida muy acomodada, un alto costo de vida, carros de lujo, de repente ropa de marcas caras, etc. Entonces esto es un indicador de que quizás estén utilizando los recursos de la iglesia para el beneficio personal. Por último, es recomendable que se tenga un control en cuanto a la remuneración, el salario de los líderes de la iglesia que estén dando entrenamientos, capacitaciones en la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Por último, las recomendaciones que yo le doy tanto a las personas que asisten a una iglesia o las personas que están dentro del liderazgo de una iglesia es que su iglesia sea registrada con el Consejo Evangélico de Responsabilidad Financiera para que la iglesia se mida periódicamente con respecto a los 7 pilares de la responsabilidad financiera, que son la doctrina, el gobierno, la supervisión financiera, el uso de recursos y el cumplimiento de la ley, la transparencia, remuneración y transacciones con terceros y por último la administración de las donaciones. También les recomiendo implementar una línea anónima para reportar abusos y quejas que de repente los miembros de la iglesia no se sienten cómodos. Muchas veces las iglesias tienen círculos de poder muy fuertes y ejercen cierta presión y cierto miedo en las personas que no tienen autoridad en la iglesia. A veces es mejor tener canales de reporte más anónimos o más accesibles para que las personas se sientan cómodas al reportar malos manejos de los recursos en la iglesia. El otro punto es ofrecer capacitación al personal de la iglesia en temas financieros, de fraude y de controles internos. La siguiente recomendación es monitorear las donaciones inusuales provenientes de fuentes delictivas. Muchas veces las iglesias no monitorean el patrón de las donaciones que pueden recibir y muchas veces las fuentes no son lícitas. Entonces es recomendable que exista un análisis de los montos, de la frecuencia de estas donaciones para evitar temas legales. El siguiente punto es realizar auditorías anuales. Al menos una vez al año, una entidad independiente tiene que revisar los estados financieros y el ambiente de control de la iglesia. Es importante que esto se realice por una firma independiente y que pueda dar el sello de garantía para que los líderes y la iglesia esté confortable con los mecanismos de control que existen en la iglesia. También es bueno asegurarse que al menos 2 miembros del directorio sean independientes de los líderes. Muy bien, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Por favor, comparta este video con sus familiares y amigos en sus redes sociales. Los veo la próxima vez. Muchas gracias.